porque la conexión va súper mal. No sé qué pasa hoy. Así que nada, voy a intentarlo ya desde fuera con mis datos en vez del wifi y, y a ver si esta vez funciona. Siento mucho los problemas, pero bueno, cosas del directo, cosas de las redes, del internet, no es culpa nuestra, pero bueno, me disculpo por la parte que me toca. Así que nada, voy a esperar a que entre Mónica y porfa, si tenéis problemas para vernos, pues decírnoslo otra vez, ¿vale? Y bueno, el, el tema de la semana pasada fue el coitocentrismo y hoy vamos a hablar del orgasmo femenino, ¿vale? Estas son una serie de charlas sobre sexualidad, es como un pequeño taller online de educación sexual y que queremos dar Mónica y yo y contaros todo lo que conocemos con perspectiva. Le voy a dar paso a ver a ver si ahora... Hola, Hola Mónica, a ver si ahora funciona. Yo creo que ha sido el wifi. Me he puesto fuera con mis datos a ver si ya va bien. vale. Si se corta en algún momento, pues nada, no sé, ya pues lo haremos otro día, qué fastidio, pero bueno. Que nada, que le estaba poniendo antecedentes que la semana pasada hablamos de coitocentrismo y que hoy hablamos de orgasmo femenino. Y a mí me gustaría que repitieras, lo siento, lo que dijiste antes de en qué consiste el orgasmo femenino. Vale, el orgasmo, por recapitular, es un reflejo neurovegetativo del cuerpo, ¿vale? De igual manera que estornudar, no podemos controlarlo de forma voluntaria, no podemos querer tener un estornudo, tampoco podemos querer tener un orgasmo, porque como condición fundamental necesita una acumulación previa de placer sexual. Es decir, o mi cuerpo ha estado recibiendo durante el último ratito muchísimo gusto y donde lo tiene que recibir, o no va a haber tu tía de cara a la consecución de un orgasmo, porque solo esa acumulación de placer permite que nuestra zona pélvica lance al cerebro el mensaje de ya podemos liberar aquí toda la tensión que hemos acumulado hasta ahora y quedarnos la mar de a gusto. Así que o hay placer previo para que se desarrolle el reflejo o no hay tu tía. Muy bien, yo creo que eso no lo sabíamos todas las personas, la verdad, porque el orgasmo femenino está muy invisibilizado, ¿no? ¿Tú qué dirías? Sí, súper invisibilizado y encima fatal representado, que antes tú lo mencionabas, ¿verdad? Al final la imagen que tenemos de nuestros orgasmos son chillidos, agarrarnos súper fuerte a las sábanas ahí en plan gata montesa y como muchísima floritura y muchísima parafernalia, claro. Tal y como se han plasmado en los medios siempre nuestros orgasmos, tiene como espectador directo el hombre heterosexual, ¿no? Que al final sea un estímulo más de cara a su placer y en absoluto se tiene en cuenta nuestro placer para nosotras, sino también de nuevo para la mirada masculina y al final esa intensidad, aunque pueda darse y la que disfrute con esa intensidad eso que se lleva, ¿no? Pero en absoluto es representativo del 99% de nuestros orgasmos. Claro, y al no ser algo físico evidente, como puede ser la eyaculación masculina, Uh -huh. da lugar a que se pueda fingir, ¿no? No debería ser así, porque no, pues, la única finalidad de fingir un orgasmo es agradar al otro, quedarte tú con las ganas y por qué se hace todo eso. Creo que podríamos meternos en ese tema, ¿no? ¿Por qué hay tantísimas mujeres que fingen orgasmos? Pues yo lo tengo recopiladito un poco en mi archivo. He identificado tres motivos fundamentales y parece que así también lo apoyan las estadísticas a nivel más científico, ¿no? Por un lado está el tema de que hemos aprendido por diferentes vías, pero al final hemos integrado en nuestras cabezas que fingir un orgasmo es una de las vías más rápidas que tenemos para que la relación sexual de turno termine, ¿no? Porque aparece ya esa sensación de yo aquí he cumplido por parte de ellos, hablando de relaciones heterosexuales, y es como ya no voy a tener que estar aquí más rato porque a mí ya se me da por cumplida, ¿no? Esa en primer lugar. En segundo lugar, lo que yo llamo el engaño altruista, ¿no? Ese punto de pobrecito, con lo que se esfuerza, con lo que lo intenta, con el mismo que se pone aquí, aunque no me genere placer, él le pone muchas ganas y yo de algún modo quiero recompensar todo ese esfuerzo con lo que sería el culmen de mi placer, ¿no? Y en tercer lugar está que aunque no estén presentes ni el querer
darle como una pildorita de bienestar a nuestra pareja. Y tampoco, aunque tampoco esté presente el deseo de que termine la relación sexual, está la falta de pedir. Lo poco, por no decir nulo, que se nos ha enseñado a utilizar nuestra voz en la cama. Al final entramos totalmente pasivas a los encuentros, que él haga y deshaga, que es el que sabe, que así nos lo cuentan, ¿no? Y ojo, que esto nos lo cuentan tanto a nosotras como a ellos, que al final los que tienen que llevar la batuta es resabido socialmente que son ellos, que pasa lo que ellos dirigen y que eso tiene que tener como consecuencia mágica una alineación de astros y nuestro orgasmo, ¿no? Y que si eso no pasa es que en nuestro cuerpo hay algo mal, porque también se han encargado a nivel médico y psiquiátrico toda la historia de la humanidad de poner diferentes etiquetas a la falta de orgasmo femenino, ¿no? Antaño era la resabida frigidez y hoy en día, por ejemplo, ese paraguas de la anorgasmia femenina. Vale, Así que, grosso modo, o querer que termine o querer complacer o no sabemos pedir y también es un poco la única manera de autoconvencernos de que no está tan mal la cosa y poner la guinda del pastel final que sabemos que tiene que tener lugar para que no haya problemas. Vale, entonces partiendo de lo que nos cuentas, el componente no es físico, no es un problema físico de las mujeres que no podamos llegar, sino toda esta estructura patriarcal eh, que afecta directamente a la construcción que tenemos del sexo y de nuestro deseo. ¿Qué pasa cuando las relaciones sexuales no hay un hombre en la ecuación y es entre mujeres? ¿Cambia las veces que las mujeres afirman llegar al orgasmo? Pues mira, entramos en el terreno de esto que hemos bautizado desde el feminismo, ¿no? Como la brecha orgásmica. Igual que tenemos brechas en todas las áreas de nuestras vidas, en la cama, por supuesto, también. Y esta brecha orgásmica, al final, lo que viene a decirnos es que las mujeres nos corremos menos que los hombres, en general, así en bruto, y ellos mucho más que nosotras, pero las mujeres que tienen sexo con mujeres suben un escaloncito de esa brecha, ¿no? Lo tienen un poquitito mejor que nosotras y así lo gritan las estadísticas, desde luego. Y si nos fijamos, las herramientas que tiene una persona para dar placer, que puede ser la boca o las manos, por decir algo así básico, eh, son las mismas. Es decir, si los hombres en general dan menos placer a las mujeres, es todo por su predisposición, por su educación, por sus ganas, ¿no? Básicamente, y por cómo se ha configurado la dinámica sexual entre hombres y mujeres. Así que, bueno, chicos, ya sabéis, poner las pilas por la parte que os toca. Y esto, ¿por qué es consecuencia? Es decir, ya hablamos que anteriormente que no había educación sexual ninguna y que el porno había tomado ese papel educador para los adolescentes. ¿Cómo se representa en el porno el orgasmo femenino? ¿Cómo se representa lo que hay que hacer para que una mujer tenga un orgasmo? Ahí entra en juego otra variable súper importante, que es que, claro, en las relaciones heterosexuales nos dan ya la plantilla hecha, ¿no? El sota, caballo y rey de lo que tiene que pasar desde que el tinglado empieza hasta que termina. Y por suerte, da igual que hablemos de gays, lesbianas o bisexuales, ahí no hay un patrón tan claro. No se ha encargado tanto el sistema de estructurar cuáles son los ingredientes y en qué orden tienen que aparecer para que haya placer. Y si no tenemos esquemas, hay otra exploración totalmente diferente de los cuerpos y de ahí que nos lleven kilómetros y kilómetros de ventaja, ¿no? En cuanto a placer se refiere. Y lo que mencionabas de los ingredientes, de cómo se muestra el orgasmo femenino en el porno, al final meten como condiciones totalmente irracionales y totalmente alejadas de la realidad, que nuestro orgasmo pasa por muchísima velocidad, por muchísima fuerza y por muchísima profundidad. Da un poco igual de que estemos hablando, ¿no? Pero todo tiene que ser muy dentro de nuestro cuerpo, muy fuerte y muy rápido. O sea, es que es precisamente el escenario totalmente contrario a lo que nuestros cuerpos disfrutan, ¿no? Pero radicalmente contrario. Y tú como sexóloga, ¿qué recomiendas? O sea, ¿te van muchos hombres a preguntarte sobre esto o muchas chicas sobre este tema?
Pues mira, en lo que respecta a los hombres, la demanda de consulta más frecuente y va totalmente ligada, va 100% de la mano a la malísima llamada anorgasmia femenina. Ellos, su problema también inexistente es la famosísima eyaculación precoz, ¿no? Todo este tinglado tanto de la anorgasmia como de la eyaculación precoz, por ubicarnos un poquito en el tiempo, aquí, por ejemplo, a España, a nivel mundial apareció gracias a una ensayista histórica, bueno, era de todo la mujer, la famosa Sere Haidt. Ella fue quien en primer lugar y por primera vez en la historia de la humanidad publicó el informe Haidt. Quiso estudiar la sexualidad femenina, ¿no? Y se encargó durante un montón de años de buzonear cuestionarios a las mujeres estadounidenses para que completaran la encuesta y pudiéramos empezar a poner un poquito de luz en esto del placer femenino. Aquí, por ejemplo, en España, ese texto llegó en el 81, o sea, no hace ni 40 años de esto, ¿vale? Se tradujo y llegó a España en 1981 y fue la primera vez que a nivel nacional aquí hubo publicaciones en periódicos y revistas sobre la importancia del clítoris, nuestro placer, que también nos masturbamos, que también tenemos pleno derecho a tener orgasmos, o sea, insisto, hace menos de 40 años. Vale, es que es antes de ayer, literalmente, Sí. cuando se ha empezado a estudiar esto y cuando se ha empezado a poner nuestro placer y el derecho a él en el centro de la sexología y un poco de la sociedad, ¿no? Y al final lo que ha tenido como consecuencia ha sido que, bueno, todo el histórico ancestral de mujeres que llevamos a nuestras espaldas lo han tenido muchísimo peor que nosotras, ni siquiera se tenía en cuenta que también era importante el placer. Y cuando por fin se empezó a tener en cuenta, claro, apareció un movidote porque solo había metesaca en las camas, entonces ellos se vieron en la tesitura tan complicada de tener que esperar a que nosotras llegáramos al orgasmo y con los tiempos con los que se movían era físicamente imposible, que con un coito para ellos, para su orgasmo, que duraba de media entre 5 y 10 minutos, ¿no? Bueno, de hecho así lo siguen diciendo las estadísticas. Entonces apareció el problema de la eyaculación precoz. Porque si solo entendemos sexo como coito y pretendemos que a través del coito ellos disfruten y nosotras también, aparecen estas dos grandes problemáticas, o eyaculación precoz o anorgasmia femenina. Y hay tanta diferencia entre estimular un pene y estimular un clítoris para que se tarde tanto en llegar al orgasmo. Quiero decir, eh, las mujeres, nosotros cuando nos tocamos, podemos llegar muy rápido al orgasmo. O sea, es cuestión de un par de minutos me comentan cuando pregunté ayer sobre esto. Pero realmente el problema de que los hombres tarden tanto en estimular a las mujeres y que lleguen al orgasmo, entonces es social, ¿no? O sea, no hay tanta diferencia entre estimular un pene y un clítoris, sino que a nosotras nos han enseñado desde siempre, a través de películas, a través de todo, cómo se hace y a ellos nadie les ha enseñado, ¿no? Claro, la cosa es que lo poco que nos enseñan nos lo enseñan fatal, ¿no? Porque partiendo de la base de que pene y clítoris tienen totalmente, en cuanto a terminaciones nerviosas, están a años luz. O sea, el glande del pene, por ejemplo, tiene los penes que más terminaciones nerviosas han sido estudiados, unas 3.000, 4.000 terminaciones nerviosas, y en el clítoris estamos hablando de 8.000. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo proporciono a un clítoris la misma presión, velocidad, ritmo, fuerza que proporciona el glande de un clítoris, molesta, es la cosa más incómoda del planeta, el culete se retira para atrás, la pelvis se retrae para atrás porque es incómodo, porque es extremadamente sensible al tacto, ¿no? Entonces, si intentamos masturbar un clítoris como masturbamos un pene, ya de entrada vamos de culo y cuesta abajo. Y no solo nosotras somos las primeras que ese requisito de conocer nuestro cuerpo, habernos masturbado bien, habernos explorado y conocer al detalle nuestros genitales, no lo hemos cumplido, por un lado, y por su parte, ellos tampoco tienen clítoris, ¿no? Como para poder hacer esa investigación por su parte. Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo no sé cómo funcionan mis genitales, no lo puedo contar. Si no lo puedo contar, la otra persona va a funcionar por ensayo y error. Lo poquito que tiene de referencia es el porno, pues el baile del serrucho, ¿no? Que hacíamos la broma el otro día. Al final, esa forma de masturbar una vulva en absoluto es placentera para una mujer, en absoluto. Yo cuando hablo de estos temas, cuando me los planteo, no sé si a ti también te pasa, pienso en todas las generaciones de mujeres anteriores a nosotras que han vivido
sin tener un orgasmo en su vida, porque claro, la masturbación era un tabú tan grande que las mujeres, vamos, alguna lo haría, pero no era la norma general, y el sexo consistía, bueno, pues en mete, saca rápido y ya está. Entonces pienso en las generaciones, pues, no sé, anteriores a nuestras madres a lo mejor, que han vivido toda su vida sin saber lo que es un orgasmo, y eso me parece bastante cruel, bastante injusto, porque ellos lo han tenido seguro. Totalmente. Y además, no solo la privación tan absoluta del placer que, por desgracia, han tenido generaciones pasadas, sino la nuestra, que es que esto parece muy lejano, pero de verdad te sorprenderías la de chicas y mujeres que me preguntan, ¿no? Oye, es que no sé muy bien si yo he tenido alguna vez, si no sabes si has tenido un orgasmo, no has tenido un El orgasmo. hacer un orgasmo, claro. Porque tener un orgasmo es una cosa que no se puede confundir con ninguna otra cosa. Con ninguna otra cosa, o sea, no hay lugar a error ahí, ¿no? Y es alucinante la cantidad de mujeres que a día de hoy no disfrutan de orgasmos, alucinante. Sí, la verdad es que me han escrito muchas chicas cuando anuncié que íbamos a hablar de este tema y me han comentado que ellas nunca han tenido un orgasmo cuando mantienen relaciones sexuales con sus parejas o con un rollo de una noche heterosexual. Y la verdad es que llama mucha atención que supone que en esta época que estábamos tan liberadas sexualmente y que aparecemos cosificadas en todas partes, que hay porno al acceso de cualquiera, ¿cómo es posible que las nuevas generaciones, la gente que tiene a las 20, 21, 22, tenga esta vida sexual tan penosa? O sea, porque al final es eso. O sea, ellas pueden perfectamente llegar al orgasmo tocándose, pero en sus relaciones heterosexuales no llegan. O sea, ¿qué le podemos decir a estas chicas? O sea, me parece que las estamos no defraudando nosotras porque no es nuestra responsabilidad, pero es como, joder, pensamos que cada generación iba a estar un poco mejor, pero parece que no es así. Sí, yo creo que de hecho a mí, bueno, también es verdad que yo al final soy lo que soy, ¿no? Pero a mí me encantaría que esta ola de ahora del feminismo, y de hecho que creo que por suerte van mucho por ahí los tiros, tenga como eje fundamental el, entre otras muchas cosas, por supuesto, reivindicar nuestro derecho al placer, ¿no? Es que es una de las claves. Al final, podríamos abrir incluso encuesta. ¿A cuántas de nosotras nos han dicho que cuando nos acostamos tenemos que disfrutar? Tenemos que pedir, que corrernos también es nuestro terreno, que gritar de placer también es nuestro terreno, que tiene que pasar lo que nosotras queremos que pase. Es que ni siquiera estas 4 pinceladas básicas nos las ha contado jamás nadie. Pero nadie, ni maestras, ni mujeres referentes que tenemos cuando somos chiquititas y vamos creciendo, ni nuestras mamás, ni siquiera cuando ya somos amigas, ¿no? Esta ocultación de nuestro placer, yo me lo paso bien, pase lo que pase, falsamente, lo compartimos también entre nosotras, porque la vergüenza y la culpa que sentimos cuando no tenemos orgasmos, no disfrutamos, se supone que pasa lo que tiene que pasar y en mi cuerpo no le sienta bien, genera muchísima vergüenza y tendemos a ocultarlo a los entornos, ¿no? Y al final es poner la sonrisa, decir que fue genial, que menudo crack en la cama, que fue la leche, pero en realidad no. Y yo creo que todo pasa, el primer escaloncito que tenemos que subir, y yo sé que soy muy pesada con esto, pero es que es el primer escaloncito para todo, es conocer nuestros genitales. En segundo lugar, hablar, pero hablar en nuestros entornos, en nuestros círculos de confianza, con nuestras amigas y mujeres del entorno, ¿no? Respecto a qué nos gusta, qué disfrutamos. O sea, esto que hizo Sere Haidt en el 81 es fundamental, que compartamos las claves de nuestro placer entre nosotras. Y en segundo y en tercer lugar, por supuesto, mejorar la comunicación con nuestras parejas sexuales. Porque si esto no va así en cadena, si no me conozco, si no hablo de mi sexualidad con otras mujeres de mi alrededor y si en tercera y última instancia no tengo estas mismas conversaciones con mis parejas sexuales, es que es un placer que no va a llegar nunca a nosotras. Sí, hay una frase que me dijiste y me gustó mucho, y es que tenemos que dejar de fingir orgasmos para empezar a tenerlos, ¿no? Totalmente. Porque al final es una rueda, ¿no? Es el efecto bola de nieve. Si yo, me da igual en una relación esporádica o en una relación de largo recorrido, ya he asumido como mecanismo de cara a mi placer, o mejor dicho, a que finalice mi displacer, fingir mis orgasmos,
al final no paro de lanzarme el mensaje a mí misma de que de alguna manera esto no lo merezco, ¿no? Que no es un derecho que yo puedo disfrutar y pescadilla que se muerde la cola. Todos estos años que he estado fingiendo, ¿con qué cara me pongo yo ahora delante de mi pareja y le digo que tal y como hemos estado haciendo toda nuestra relación, a mí no me ha sentado bien, ¿no? Al final, desgraciadamente es una conversación que de querer empezar a disfrutar hay que tener. Aunque no nos queramos remontar a los inicios, mínimo plantearlo como, oye, yo no sé qué está pasando, pero últimamente no me lo paso bien, vamos a probar otras cosas, aunque sea enfocándolo más desde el presente, pero para empezar a recibir placer tenemos que reconocer que no lo estamos recibiendo. ¿Tú crees que para conocer nuestro cuerpo nos pueden servir los juguetes sexuales también? Que hay también mucho tabú en torno a este tema. Sí, desde luego que sí. Al final, como hablábamos el otro día, ¿no? Si yo soy la primera que desconozco de mi cuerpo cuáles son mis cuotas de placer, cómo me empiezo a poner cachonda, cómo voy increciendo, qué estimulaciones me permiten volver a enfriar, cuándo me acerco al punto de no retorno, que las mujeres también tenemos punto de no retorno, aunque nada disparamos, ¿no? Pero también tenemos ese punto en nuestros cuerpos. ¿Qué tipo de estimulaciones ya me acercan al clímax? ¿Y qué sensaciones siente mi vulva ante el placer? Si yo soy la primera que lo desconozco, ni siquiera sé que no está pasándome, algo que sí que me puede pasar, ¿no? Y ahí la juguetería, desde luego, abre una odisea maravillosa de sensaciones, porque aunque es cierto que fruto del funcionamiento, ¿no? Que, bueno, yo sigo tirando mucho de pilas, pero es verdad que ahora ya todos van con USB en cuanto a carga. Es verdad que son estimulaciones no humanas, que ninguna boca, ninguna mano, ningún pie, ninguna lengua va a poder replicar en nuestras vulvas. ¿Y qué más da, no? Es otra estimulación más súper digna de tener en cuenta tanto en solitario como en pareja o en orgías, como nos apetezca acostarnos, y al final lo hacemos con todo lo demás. Es decir, tampoco, por poner un ejemplo, existe el mousse de limón en la naturaleza, ¿no? Y no nos conformamos con comer limones. La sexualidad, por suerte, también empieza a sofisticarse y buena gana de prescindir de estimulaciones geniales que las empresas están empezando a afinar y a detallar muchísimo sobre nuestras vulvas. Desde luego que sí. Yo las recomiendo siempre, la juguetería. Guay, o sea, es que este tema todavía es un gran tabú y muchas chicas me escriben preguntándome sobre temas juguetes sexuales porque hay una variedad inmensa y, y todo el mundo al principio es como un poco reacio, en como a mí no me hace falta. Esa es la frase que todo el mundo dice, porque también, y yo creo que ahí está la idea de fondo, es que eh, la masturbación y los juguetes sexuales, al final vamos a ello porque nos falta de nuestra vida sexual, pero no debe ser así. Es decir, nosotras con nosotras mismas también tenemos que darnos orgasmos satisfactorios independientemente de que tengamos pareja o no. Sí, además, fíjate, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, aunque esto es hacer así publi un poco gratuitamente, pero igual que nos podemos conformar con la televisión pública, pero contratamos servicios porque nos dan muchas más pelis, muchas más series y un contenido que en la tele pública no está, ¿por qué no aplicar eso mismo a la cama, ¿no? Al final, pero fíjate de dónde venimos, cuán frecuente sigue siendo a día de hoy, o sea, y muchas de las grandes páginas de juguetería erótica siguen teniendo como nombre de vibradores, dildos, masajeadores, consoladores. O sea, todavía nos seguimos moviendo con la palabra consolador. Y es que así fue como nos los vendieron antaño, ¿no? Bueno, de hecho, era como se trataba la histeria femenina, cuando el útero se nos volvía loco y se nos movía por todo el interior del cuerpo. Esta grandísima lacra que tuvimos que remontar en el pasado. La terapia para la histeria era que nos masturbaban señores con vibradores. Sí, Sí, de o hecho sea, hay al una fin, peli muy buena que la gente puede ver si quiere, que se llama Histeria precisamente. sí, está súper bien reflejada además en la peli cómo se desarrolló todo el tinglao y al final es eso, ¿no? Al final se diseñaron con un objetivo terapéutico, en absoluto tenían en cuenta nuestro placer. El origen era liberar a las mujeres de las tensiones que nos hacían estar histéricas perdidas del coño y entonces de ahí vienen los vibradores. Y se siguen sobreentendiendo a día de hoy todavía como el cacharrito al que recurrir cuando mi pareja no me da lo que me tiene que dar, ¿no? Que, ojo, también está ahí el foco fatalmente puesto, porque también somos nosotras las que nos tenemos que dar lo que tenemos que darnos, ¿no? Que en la cama
me repito como el ajo, pero es que en la cama tiene que pasar lo que queramos que pase en cuanto a prácticas, posturas, momentos, intensidades. Y con la juguetería pasa exactamente lo mismo. Al final no es algo que consuele nada, no se usan en absoluto solo cuando las manos de mi pareja o las mías no nos sirven, sino que es enriquecer las estimulaciones que generamos sobre el cuerpo, ¿no? Tampoco son necesarios los spas o los masajitos placenteros a nivel un poco más belleza ocio y nos les damos, porque con la sexualidad no hacemos lo mismo. Totalmente de acuerdo. Además, esos productos están perfectamente diseñados para dar placer. Es decir, no podemos competir contra una máquina. No es cuestión de que alguien ocupe el primer puesto o que haya solo un puesto por el que competir, sino que puede complementarse perfectamente. Recuerdo que cuando salió el boom del Satisfyer hace 2 o 3 años, muchos hombres se ofendieron diciendo es que esa máquina puede más que yo. Claro, igual que no sé, una moto puede correr más que tú, pero es que está pensada Claro. para esto. Entonces creo que debe verse como un complemento, como algo positivo y no puedes tener celos de una máquina. O sea, al final el sexo con una persona no es solo el orgasmo en sí, eso es muchas cosas. O sea que es un poco sin sentido que se tenga celos de un juguete sexual. No, no tiene mucho sentido. Y bueno, ya Sí. para ir cerrando, no sé si podemos decir algo más. Ah, sí, se me ha quedado guardado un comentario aquí que he visto, que han preguntado si existe la eyaculación femenina. Ujú. Sí, claro que existe. Bueno, esto da para otro directo solo para la eyaculación femenina. Además, en nuestro caso, no va, en el caso de los hombres hay excepciones, ¿no? Pero en líneas generales, eyaculación y orgasmo van de la mano. El orgasmo del hombre va acompañado de la eyaculación al exterior de todo el semen. En nuestro caso, nuestra eyaculación no va ligada al orgasmo. Es decir, podemos tener orgasmos sin eyacular, orgasmos eyaculando, orgasmar y después eyacular, eyacular antes del orgasmo. Ahí el abanico es tan diverso como cabezas puedan imaginar al respecto, porque como charlábamos el otro día, a nivel biológico, nuestros mecanismos del placer y de la reproducción no están en el mismo sitio puestos. Sí, en nuestro placer fundamental el clítoris, el protagonista por excelencia de todo el berenjenal de nuestro placer, y en cambio el aparato reproductor está pues ubicado en otro sitio, ¿no? De cara a la eyaculación femenina, de nuevo, el prota se vuelve el clítoris. Sí, toda la zona de nuestro conducto vaginal que está en directo contacto con el clítoris y la esponja parauretral, pero ni pinchan ni cortan cuello del útero, útero, vagina como tal, ¿sí? Son dos fenómenos totalmente diferentes y es otra respuesta más de nuestro placer. Bueno, de hecho, anda, ahora porque somos un poco garrulillos y bueno, ha habido muchísimo complot no patriarcal para ocultar y sepultar nuestro placer, pero los escritos antiquísimos de la India, del Tao, los escritos de antiguas civilizaciones, cuando sí no había esta mirada tan misógino, ¿no?, de las sociedades actuales, ya se hablaba de mujeres manantial, ¿no?, porque el fenómeno en absoluto es lo que aparece en el porno, de ese chorro que sale a propulsión desde nuestra uretra a 1,5 metros de distancia. Es más como una fuente, es más como el agujerito de un manantial, ¿no?, que de la uretra sale líquido con mayor o menor potencia, pero ya os digo, en absoluto esto del porno, y nos volvemos manantiales, ¿no? En nuestro cuerpo, como respuesta, otro tipo de respuesta al placer, liberamos agua. Y es otra cosa más que puede pasar. Ni la única, ni la mejor, ni la tenemos que conseguir impepinablemente, como siempre digo yo. Pocas cosas hay peores para nuestro placer, que ya bastante difícil lo tenemos, que ponernos retos, ¿no?, que exigirnos cosas. Y de pronto quiero tener multiorgasmos y también eyacular y también... ¿cuántos años llevamos sin eyacular las que no hemos eyaculado y estamos vivitas y coleando, ¿no? Pues si llega, estupendo. Si os interesa, investigad. Si os interesa mucho, podemos hacer un directo de la eyaculación si os apetece, pero que en absoluto sean nuevas exigencias, porque el primer escaloncito a subir es sentirnos con derecho al placer y llevárnoslo a la cama, porque podemos sentirnos con derecho al placer, pero que se quede fuera de la habitación, ¿no? La clave está en llevárnoslo a la cama y movernos desde ahí. Pues sí, me gusta mucho ese discurso como cierre, la verdad. Así que nada, yo creo que ya hemos hablado lo más importante. Ya sabéis que
bueno, después del directo podéis escribirnos y si tenéis alguna duda y vamos a responderos lo mejor que podamos, sobre todo Mónica, que para eso es la experta. Y nada, me ha encantado verte otro domingo más Igualmente. y espero que nada, el domingo que viene pues ya veremos de qué hablamos y sigamos continuando estas charlas que ya además están en stories destacados, así que podrán verlas todas seguidas cuando cada uno cuando cada una pueda y aparte voy a dejar la subida por supuesto en los posts, así que nada, nos despedimos ya. Si Mónica quiere añadir algo más, pues que lo diga y ya vamos cerrando. A mí me gustaría sobre todo cerrar con, fíjate, se me había olvidado que te lo comenté el otro día, creo que resume a la perfección todo, ¿no? Que mujeres tenemos que dejar de fingir orgasmos para poder empezar a tenerlos, porque solo reconocer que no tenemos orgasmos, que el problema no está en nuestros cuerpos, sino que hay otra serie de variables implicadas. Pone de relieve que tenemos un asuntillo del que encargarnos para poder hacerlo y poder empezar a disfrutar, porque si no la dinámica del fingir, 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 al final nos dejamos en segundo plano, ¿no? Nos olvidamos de nosotras. Y ojo, no es por nada y no es por asustar, pero este famoso síndrome del dolor de huevos tan conocido en los tíos, nosotras también lo podemos sufrir, ¿vale? Hay un síndrome de congestión pélvica que también nosotras padecemos y es súper doloroso además cuando acumulamos un montón de tensión sexual que no se libera a través de orgasmos, ¿vale? Así que sí, aunque al menos solo os importe vuestra salud y no tanto el placer, que lo ideal sería que lo que os importara fuera el placer, aunque sea por vuestra salud, correros. Podemos charlar si queréis en otro ratito sobre cómo hacer, cómo pedirlo, cómo poner este problema sobre la mesa, pero tenemos que corrernos. ¿Vale? Porque sin orgasmos al final nuestra salud está en tela de juicio, la salud sexual me refiero, y con ello todo lo que va ligado, ¿no? Al final es una fuente de bienestar humana fundamental, que prescindir de ella es una tontería, porque además es de lo gratis, de lo poquito gratis que tenemos accesible. Pues sí, vamos a ponernos como propósito para 2021 convencer a todas las mujeres de que tienen que correrse a gusto y muchísimo y con ellas mismas, con gente, con quien sea. Sí, Bueno, Mónica, nos vemos el domingo que viene y nada, un saludo para las que han estado aquí viendo esto y nada, nos vemos la semana que viene. sí, Chao, un chao. besito, que paséis buen domingo.